Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de cápsulas teológicas o reflexiones bíblicas? La homosexualidad. La verdad es que este tema de la homosexualidad me han solicitado bastante que hable un poco sobre esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre este interesante tema? La verdad es que es un tema que me había negado un poquito a desarrollar porque más allá de que es un tema controversial, es un tema polémico, es un tema que genera mucho debate, es un tema que hoy día, ¿cierto? Por exponer estos temas en nuestras redes sociales, nos pueden clausurar nuestras cuentas y obviamente que mayoritariamente lo que yo hago es hablar del Evangelio. Pero creo que el tema de la homosexualidad también es parte del Evangelio. ¿Y qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que yo quiero compartirles en esta mañana de día jueves acá en la séptima región, en la playa de Curanipe? Acá nos encontramos con mi esposa y mis hijos. Y fíjese que entre las cosas que se escuchan, ¿cierto? De parte de quienes abogan por el matrimonio gay, o no, ¿cierto? Hay una que me merece, creo yo, especial atención y debe ser explicada con mucha claridad. Y me refiero, ¿saben qué? A algunos que se profesan cristianos homosexuales. Personas que dicen ser creyentes, que asisten a la iglesia y leen la Biblia, pero que practican un estilo de vida homosexual. Fíjese que algunos cristianos genuinos piensan que de verdad es posible ser creyente y todavía practicar el homosexualismo. Pero esta confusión manifiesta una falta de comprensión bíblica sobre lo que es el arrepentimiento y un defectuoso entendimiento de lo que implica la regeneración, la fe y la conversión del pecador. Definamos algunos términos para entrar ya en materia. El estilo de vida homosexual, y recordémonos que fue practicado desde muy temprano en la historia de la humanidad. De hecho, la Biblia habla sobre esto. El relato de Sodoma y Gomorra nos ofrece bastante luz respecto a esta práctica y la gran influencia que tuvo sobre esa sociedad. Es cosa de leer el capítulo 19 de Génesis. Por eso, creo que desde un comienzo fue prohibido y se advirtió al pueblo de Israel del castigo correspondiente, nos dice el Levítico capítulo 18, en los textos finales. Mejor dicho, la práctica de la homosexualidad fue considerada como un pecado, condenada por Dios y digna de la reprobación divina, lo dice el Levítico capítulo 20. Además, toda forma de homosexualismo fue condenada, al punto que se advirtió al pueblo de no vestir ropa de sexo opuesto, nos dice Deuteronomio capítulo 22. El Nuevo Testamento, entonces, no presenta una visión distinta de este pecado. Al contrario, amados amigos, es también enfático y contundente en apuntar al carácter pecaminoso del homosexualismo y condenarlo. Me hablo también del lesbianismo. Bueno, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, etcétera, etcétera. Nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. No reinen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios, nos dice 1 Corintios capítulo 6. Luego, hay otro texto que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno, dice Judas, capítulo 1, verso 7. Ahora bien, como sucede con cualquier otro pecado, la sangre de Cristo es suficiente para hacer remisión y limpiar toda maldad, nos dice 1 Juan 1:7. Cuando los hombres se arrepienten y abandonan sus malos caminos, son perdonados y reconciliados con Dios. De la misma manera, el homosexual también puede hallar misericordia para el perdón de su pecado, para su transformación.
a la imagen de Cristo y el regalo de la vida eterna. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Es un término que hemos hablado algunas veces, pero permítanme en este contexto hablar qué es el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿O qué significa arrepentirnos? Bueno, ¿puede una persona decir que se arrepintió y se convirtió a la fe cristiana y seguir practicando abiertamente el pecado del homosexualismo? ¿Puede una persona homosexual llamarse creyente? Creo yo que para empezar a responder a estas interrogantes, creo que debemos establecer una definición de lo que es el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento teológico. Bueno, las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para describirlo tienen el sentido muy claro, que es de un cambio de parecer, o de volver, o regresar. Fíjese que el arrepentimiento implica un cambio de mente y un volverse a Dios, un volverse a Cristo. Es similar a la idea de conversión que se presenta en el Antiguo Testamento, volver y convertirse a Dios. Isaías 55, los versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, nos dice Isaías. ¿Y qué nos dice Jeremías, el profeta? Capítulo 25, verso 5, dice: cuando decía, volveos ahora de vuestros mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y el profeta Ezequiel no se queda abajo. Ezequiel capítulo 33, verso 11 nos dice: en esta misma línea debemos apuntar que el apóstol Pedro, ¿cierto?, en su primer discurso llamó a los hombres diciendo: arrepentíos y convertíos, nos dice el libro de Hechos. Y de otro lado, creo yo, el apóstol Pablo nos habla de un aspecto del arrepentimiento que no debe separarse del mismo: el lamento y la tristeza. Cuando escribió a los Corintios, les dijo ahí en su segunda carta, en el capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es una tristeza por su pecado, en el fondo lo que nos dice Pablo. Es un odiar el pecado, lo que nos dice Pablo, lo que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, se entiende que esta emoción es producida por nuestra conciencia de pecado y por haberle fallado a Dios, por haber deshonrado su santidad durante toda la vida pecaminosa de la homosexualidad o el lesbianismo. Tal como lo expresó David cuando confesó su falta en un Salmo 51. Contra ti, acuérdense, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nos dice el Salmo 51, el verso 4. Creo que a partir de aquí es importante entonces reconocer los elementos que constituyen un arrepentimiento genuino. Primero, hay un elemento intelectual. Luego, en segundo lugar, hay un elemento emocional. Y en tercer lugar, un elemento volitivo. Hablemos un poquito de esto. El intelectual, porque reconoce el pecado. Hay una noxis. Reconocemos intelectualmente que estamos en pecado de la homosexualidad. El emocional, por lo tanto, es por la tristeza de haberle fallado a Dios. Por lo tanto, el homosexual lo que hace es, debe entender de que le ha fallado a Dios, ha fallado a la naturaleza normal, que es hombre y mujer. Y el aspecto volitivo es porque se abandonan los malos caminos, es decir, hay una intencionalidad, hay una actitud de abandonar, ¿cierto?, este pecado de la homosexualidad. Por eso podemos definir el arrepentimiento como un lamento genuino por el pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de abandonarlo para andar en obediencia a Dios. Cualquier experiencia que no contemple estos aspectos no es arrepentimiento. ¿Me escuchó bien? No es arrepentimiento. Es por eso que el apóstol Juan fue clarísimo y enfático, hablando de aquellos que habían recibido la gracia del nuevo nacimiento, al decir ahí en 1 Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, nos dice, ¿cierto? 1 Juan 5, 18. Fíjese que la regeneración también es una obra de Dios y es segura y evidente, pues le da nueva vida al pecador. Nos dice la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 16. Un nuevo corazón para andar
en sus caminos, nos dice Ezequiel. Le concede el arrepentimiento, dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo 2:25. Es él el que concede el arrepentimiento, o el don del arrepentimiento. ¿Y qué hablar del don de la fe para confiar en Cristo para el perdón de sus pecados? Efesios 2:8-9, ¿cierto? Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién ha nacido de Dios no practica el pecado como un estilo de vida? Porque tiene una naturaleza divina que lo impulsa a aborrecer el pecado y a amar la justicia. Entonces, amados amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, ¿puede un cristiano ser homosexual? De ninguna manera. Soy claro en este sentido. La Biblia es enfática y aclarar en describir el carácter pecaminoso del homosexualismo, de prohibirlo y condenarlo. Por lo tanto, podemos y debemos afirmar junto con las Escrituras que aquella persona que practica el pecado, cualquiera, incluyendo el homosexualismo, no puede llamarse un creyente, porque nunca nació de nuevo, no se arrepintió ni abandonó sus malos caminos y nunca creyó en Cristo para el perdón de sus pecados. Lo mismo para un fornicario, lo mismo para un adúltero, lo mismo para un ladrón, lo mismo para quien engaña. Ciertamente algunos creyentes pueden que sean tentados hacia el pecado homosexual, pero no tiene por qué creer en tentación, puesto que Dios es fiel en dar la salida para cada tentación. Pero como acabamos de ver, este creyente no se aleja en su pecado ni lo practica, sino que se lo confiesa y se arrepiente, buscando pureza sexual. No hay categorías en la Escritura para una persona que se goce de ser homosexual y a la vez ser cristiano. Si las hay, para pecadores arrepentidos, y eso somos todos. Entonces nos surge una última pregunta, amados amigos. ¿Hay esperanza para ellos? Por supuesto que sí, claro que sí. Debo ser clarísimo en decir, enfático, claro que hay esperanza. Los que practican el homosexualismo tienen el mismo llamado al arrepentimiento que se hace a toda clase de pecadores, sean adúlteros, sean ladrones, sean mentirosos, sean homicidas, sean fornicarios y un largo etcétera de pecados que la Escritura menciona como ofensa a Dios. Ellos también pueden ser recibidos a misericordia, obtener el perdón de sus pecados, ser justificados, aceptados, adoptados y transformados como hijos de Dios para gozar de comunión con Él. Esto es precisamente lo que Pablo dijo a los Corintios en el mismo pasaje citado anteriormente, donde condena el homosexualismo junto con otros pecados. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 11 dice lo siguiente: y esto era y algunos, mas yo ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro el texto, ¿verdad? Esta es la promesa del Evangelio. Un mensaje de esperanza a todos los pecadores, a los que ya nombramos, y por supuesto, en el contexto de este video, a los homosexuales. Una gracia que se ofrece a los hombres en Cristo Jesús. Una obra que Dios hace para salvar a los hombres de su pecado. El único mensaje que salva y transforma al pecador, el mensaje que todavía está vigente y que sigue llamando a los hombres a reconciliarse con su Creador. ¿Le parece interesante lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, si estás de acuerdo con estas expresiones que hemos mencionado, deja tus comentarios más abajo, comparte en tus redes sociales con otros, en tus redes sociales comparte tus videos, de tal forma que otros puedan conocer también estas verdades. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, bueno, eso ya es un tema de cada uno. Deja tus comentarios más abajo, deja decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que hemos expuesto el día de hoy en nuestro programa Cápsulas Teológicas y Reflexiones Bíblicas. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.